Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, the home of the classic Garifuna music. This is a weekly radio show online through www.lmbroots.com in the Bronx, New York, and www.radiocentroamerica.com in Los Angeles. We are live every Wednesday from 7 to 9 p.m. Pacific Standard Time and 10 p.m. to midnight Eastern Standard Time. We bring to you special guests from throughout the diaspora, from musicians, authors, artists, to scholars and newsmakers. So tune in every week for another community acclaimed show. Find us on Facebook as Garifuna Music and Talk with DJ Labuga, Gafu Norales on Twitter, and Garifuna Heritage Foundation on Google Circles and Instagram. Follow me on Facebook as Ronnie Figueroa. Welcome to Garifuna Music and Talk with DJ Labuga. ¿Qué motea? ¿Qué familia? Bienvenidos esta noche, bienvenidos. Vamos a establecer comunicación dentro de un minuto para salir en vivo con la gran entrevista con el presidente del patronato de Sambo Creek allá en Atlántida, en Honduras. Así de que esperamos de que nos escuchen durante la entrevista. No va a ser muy larga, es una entrevista con mucha calidad de información para aquellas personas que están interesadas en, bueno, saber del trabajo, arduo trabajo que se está haciendo allá en la comunidad de Sambo Creek a través del liderazgo del presidente del patronato de Sambo Creek, el señor Omar Suazo Babacle. Una
está en la línea. Audiencia linda, nada más y nada menos que a Omar Suazo, presidente de el patronato de Sambo Creek. Así es que vamos a parar la música y nos vamos a dedicar de lleno a esta gran entrevista porque tenemos mucha información que darles, especialmente lo que se está viviendo ahí en las comunidades garífunas. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches, Buitiguño. Buitiguño, Ronnie. Oita pe magada na magada na muri agora na magada ba usu madu usu apa nama negeri hata bolu bisa tomar el topo muy todo bien aquí alegre, hombre, y espero que toda la gente que esté escuchando esta radio, espero que estén alegres y alegres también por darme esa oportunidad para así poder expresar las problemáticas que están sucediendo en nuestras comunidades y que la gente sepa qué es lo que está sucediendo en Sambo Creek. Sí, gracias, Omar, por darnos la oportunidad de entrar a los hogares de Radio Centroamérica, de lmbroots.com, a través de las ondas esotéricas del Internet, y por brindarnos la oportunidad de que pues podamos establecer comunicación y pues contarle al pueblo garífuna y no garífuna que está en sintonía esta noche, que son cientos de personas que están sintonizando esta noche, pues quieren escuchar de tu persona directamente, alguien que pudiera estar viviendo aquí en Estados Unidos bien, sin preocuparse de nada, de lo que está pasando en Honduras, sin tener que enfrentar prejuicios, odio, amenazas de muerte, bueno, quién sabe qué más, qué es lo que estás viviendo, pero realmente te felicito por poner la mano, el corazón en la mano, por realmente ser uno de los pocos guerreros que está luchando por el pueblo garífuna allá en la comunidad de Sambo Creek. Y también a donde te presentas, porque yo sé que donde vas a también regar la semilla y a dar el conocimiento que mucha gente que realmente no sabe o no lo trae de sí, pues necesitan entrenamiento, necesita alguien que los guíe para saber cómo enfrentar sistema, porque es un sistema que ha tenido años, que se ha formado y que beneficia nada más a los ricos y a los tierratenientes. Así es que adelante, Omar. Sí, así es, Ronnie, así es lo que tú acabas de decir ahorita en estos momentos. Sufrimos una persecución prácticamente política. La comunidad de Sambo Creek en estos momentos sufre una persecución política por el motivo de que nosotros como comunidad no estamos aceptando que se haga la toma de agua, prácticamente una hidroeléctrica, y jalar agua de aquí a la ciudad de La Ceiba. Esas son las cosas que están sucediendo, y entonces ahorita estamos, como tú dices, podemos estar en peligro, no nos lo dicen directamente, pero sí están con nosotros día y día amenazando prácticamente porque quieren catastrar las comunidades garífunas. Tenemos un documento que dice que no podemos ser catastrados porque ya tenemos un título comunitario, ya está catastrado, y orden de aquellos mandatarios de aquellos tiempos, y ahora los nuevos presidentes, los nuevos mandatarios, los alcaldes, quieren quitarnos esa fuerza y ese poder que tiene la comunidad garífuna. Nos quieren cobrar por cada casa, por no dejarnos que nos cobren los impuestos estos. Entonces ellos nos están quitando hasta proyectos que el gobierno, el mismo gobierno de Estados Unidos da dinero para que así la comunidad garífuna vaya avanzando, y esa gente que está en el poder ahorita, que es el Partido Nacional, nos están quitando los proyectos. Sambo Creek está sufriendo bastante porque solamente en estos momentos nos tienen con una ley seca que no se puede vender bebidas alcohólicas cierta hora, pero como una comunidad turística tenemos el derecho a reclamar y pedir por nuestra comunidad que trabajemos hasta las 12 de la noche, pero nos están viniendo a cerrar prácticamente los negocios. Primero nos venían a cerrar a las 5, ahora nos están cerrando a las 9. Hemos estado pidiendo con el alcalde de La Ceiba, que es Carlos Aguilar, que nos ayude, que nos dé la oportunidad, porque son lo único trabajo que tienen algunas personas en los restaurantes, en los hoteles y en los bares de trabajar, y esta gente nos están negando ese permiso. Y prácticamente, como digo al principio, una persecución política, porque nosotros no vamos a firmar y no queremos que hagan esa hidroeléctrica, porque los ríos son los muros de contención para que no desaparezca nuestra comunidad. Y todo eso se lo hemos estado explicando. Hay organizaciones como JICA, que son los japoneses, que están dándole dinero a ellos para que hagan esos proyectos, y nos hemos manifestado que no
no lo pueden hacer aquí en nuestra comunidad, que busquen otros ríos que han terminado prácticamente con sus ríos en la ciudad y ahora quieren terminar con los ríos de las comunidades. Wow, qué pena realmente. Omar, has sido electo presidente 4 términos consecutivos como presidente del patronato de Sambo Creek, ¿no? Así es, cuatro términos y ahí estamos en la lucha. Siempre luchando en la preservación de las tierras ancestrales y en este caso pues el río forma parte de lo que son las tierras ancestrales. ¿Cuál es el problema y quiénes quieren apoderarse de esto? O sea que ya nos explicaste, pero yo sé que hay una cadena de personas detrás de esto, no solamente es el gobierno o una entidad. Contanos un poquito, danos un poquito más de información para que entendamos, porque realmente nos la tiraste en seco ahorita. Sí, no, claro que siempre hay alguien. Primeramente tenemos el presidente de la República, que es Orlando, que es el que da las órdenes, que fue el que pidió que se hiciera la hidroeléctrica y la toma de agua. Y de aquí de La Ceiba está la municipalidad. Después de la municipalidad, que es el alcalde, está el SANAA, está Linas, que nos quiere quitar las tierras, que son los que manejan las tierras. Quieren declarar nuestras tierras como que si no fueran de nosotros, que son de prácticamente Honduras. Y el otro es el diputado, que es Rodolfo Díaz Navas, que es el más grande de todos, que es el que pide los proyectos y todo eso, y que no nos están ayudando absolutamente nada. Ahorita están forzando a la gente, están ofreciéndole trabajo a la gente, esta gente, y forzándolos que si no firman el documento que está pidiendo el presidente, que es de la República, Juan Orlando Hernández, para que lo reelijan, que no le van a dar trabajo y no le pueden y que no le van a dar trabajo. Prácticamente están forzando a la gente para que se haga una reelección política. Y nosotros como Garífuna nos están tirando ahí, no nos están dando proyectos, pero sí nos están prácticamente hostigando por nuestras tierras y por nuestros ríos. No solamente de Sambo Creek, pero Sambo Creek es el ojo número 1 en estos momentos porque es el que tiene la fauna. Tenemos la montaña, tenemos el río, tenemos lo que es los Cayos Cochinos, que es otro también que nos las quieren quitar, porque también las comunidades garífunas son los que nos pertenecen, los Cayos Cochinos, las islas, prácticamente unas islas que le pertenecen a nuestras comunidades, que le pertenece a Roatán, pero sí le pertenece a cada comunidad, le pertenece a una isla, y esas islas nos las quieren quitar también. Hay tantas cosas aquí que está sucediendo, Ronnie, que prácticamente si nos quedamos platicando, bueno, puedo platicarte, explicarte algunas de ellas, pero sí vamos a necesitar otra entrevista para que continuemos, pero yo sé que tú tienes algunas preguntas que hacer. Comprendo. No, realmente estamos muy apenados de saber esto y nos sentimos como maniatados porque realmente vivimos en un país supuestamente democrático aquí en los Estados Unidos y hemos dejado nuestras tierras con toda la naturaleza rica que tienen para venir a estas grandes urbes. Por ejemplo, nuestros hermanos que viven en Nueva York, encerrados en esas grandes torres de concreto, en Boston, de donde vivías, igualmente, ¿no? Aquí en Los Ángeles, no tan diferente, ¿verdad? Porque realmente tenemos tecnología de punta y todo, pero vivimos realmente restringidos de mucha forma. Por eso es de que cada vez que nos vienen los taxes, cada vez que nos viene o juntamos buen dinero, pues agarramos maletas y nos vamos de vuelta para Honduras, para Nicaragua, para Guatemala, para Belice, para poder reunirnos con nuestra gente, ir a vivir como realmente se ha acostumbrado a vivir desde el tiempo de los ancestrales, ¿no? Que es al natural. Es. Entonces, cuando se oyen estas noticias, especialmente que vienen de alguien como tú, que vino a este país, como lo dije, hubieras tenido la oportunidad de estar aquí sentado, cruzado las piernas, trabajando de lunes a viernes, cobrando un buen cheque, pues siempre trabajando, ¿no? Pero en vez de eso, dedicaste tu vida con tu familia para regresar a la comunidad de Sambo Creek, a la que tanto amás, a la que tanto querés, para poder luchar contra las injusticias que están pasando. Yo creo que eres una bendición para la comunidad y bueno, quiero que por favor nos hables un poquito del tema de ese cambio que tuviste, de por qué decidiste regresar a Sambo Creek y dejar aquí Boston. Bueno, Ronnie, eso es una historia que, bueno, prácticamente que yo le digo a la gente que mi vida es un libro abierto. Mi vida prácticamente, nunca quise irme para los Estados Unidos, pero una vez mi mamá me pidió que tenía que salir de mi comunidad porque si no,
la gente me iba a matar o algo iba a suceder conmigo y tú sabes que las madres tienen su presentimiento. Sí. Entonces decidí salir de los Estados Unidos, gracias a Dios encontré personas que me ayudaron, me fui prácticamente para los Estados Unidos, hice lo que llegué allá, estuve, trabajé, me encontré buenos trabajos, pero a través del tiempo siempre sentí la nostalgia de mi comunidad, de regresar, porque yo le pedí a Dios que me ayudara después de aquel tiempo, que cuando Dios te da oportunidad te saca de una, entonces uno le pide a Dios, y entonces le pedí a Dios que me diera la oportunidad para hacer qué es lo que voy a hacer con mi vida, y entonces me dio la visión, y la visión la pedí, bueno, si es para mí lo que tengo que hacer, entonces ponme donde tú quieras que yo tengo que ir. Primero viajé a Europa como músico, me dio la oportunidad de conocer ciertos países, ciertos lugares de los Estados Unidos, y de ahí, bueno, empecé a viajar solamente a Belice y Guatemala porque no quería venir a Honduras, estaba un poco decepcionado de mi país, pero a través del tiempo, bueno, le dije a mi esposa, bueno, yo creo que voy a regresar, y ella misma me motivó de aquellos tiempos que nosotros empezamos a hacer programas de televisión y radio juntos en Arizona, y ella me ayudó bastante para así decir, bueno, hay que ayudar a nuestras comunidades que son más importantes, porque ella es una de las prácticamente las personas que me ha empujado a hacer lo que he estado haciendo. Aparte de mi esposa, bueno, ha estado los ancestros, y llegando acá a Honduras, bueno, he encontrado gente que me diera ese apoyo, ¿verdad?, de agarrar ese patronato. Ya hoy en día ya llevo 7 años, voy por 7 años para cumplir 7, voy por 7 años, y tenemos que estar en 8, 4 veces reelegido, como tú le habías dicho, y bueno, ahí estamos, pero no ha sido tan fácil, Ronnie, a través del tiempo, porque se ha encontrado enemistades, enemigos, primeramente los hijos de la comunidad. Tenemos mucha gente en los Estados Unidos que son nuestra gente, hermanos, pero nuestra gente no apoyan a las comunidades, se olvidan de dónde vienen, se olvidan que tienen familiares acá, se olvidan de lo que sufrieron antes de llegar a los Estados Unidos, y ahora se olvidan al tener algo, allá un carrito o algo. No estamos criticando a nadie, pero sí muchos se han olvidado de dónde son y quiénes son en verdad, y cómo fue que hicieron su vida. Yo decidí venir a mi comunidad porque al llegar aquí había una cosa, como decimos, de lo que era. Aquí no podías parar en la esquina porque había jóvenes pidiendo dinero, había jóvenes Crips and Blood, como le decían, esas gangas que se formaron aquí, especialmente en mi comunidad, peleando por pañuelos. En mi casa aquí yo tengo colección de armas, de puñales, de pistolas hechizas. Yo personalmente me encargaba de quitárselas a los muchachos y hablar con ellos, y gracias a Dios estas cosas ya no se ven, aquí ya no se quiebran carros, aquí ya no existe ese tipo de robo como se hacía antes a manos abiertas. Viene gente de afuera del carro a asaltar a la gente. Tuvimos que formar un grupo de seguridad para que eso se parara en nuestra comunidad, pararnos como comunidad, y prácticamente ya después de la muerte de la última persona que estuvo conmigo, que es mi gran amigo Wilmer Figueroa, que hace 4 años fue que lo asesinaron, por lo mismo, por defender nuestras comunidades y defender nuestras tierras. Entonces ya las cosas me quedé prácticamente solo, haciendo lo que es el grupo de seguridad, haciendo lo que es la concientización de nuestras comunidades, haciendo algunas cositas donde podemos trabajar. Pero la cosa es que no solamente es Omar Suazo, hay un grupo de patronato, que somos 13 personas en el patronato, donde trabajamos juntos, donde decidimos y vemos qué podemos hacer con la comunidad y qué proyecto puede entrar, porque el político ha estado entrando, pero con lo que él quiere, que nosotros hagamos lo que ellos dicen, pero esta vez aquí no. Queremos proyectos que sean para nuestras comunidades, proyectos que puedan desarrollarse y que puedan trabajar y que podamos recuperar nuestra cultura, que es lo más importante, y así servir a nosotros mismos. Sí. Ronnie, para no alargarme tanto, también hace poco sucedió un percance que mataron a 2 personas. Wow. Aquí en Sambo Creek, que prácticamente me los querían, bueno, prácticamente hasta me jalaron, tuve que ir a declarar, hicieron declaraciones, me estaban echando la culpa de la muerte de esas 2 personas. ¿Por qué? Porque como yo ayudo mucho y es que hay una posta policial, la policía no se quiso levantar a recoger a esas personas que estaban amarradas por ahí, entonces la gente tomaron la opción de llamarme a mí. Entonces a la hora me levanté a las 3 de la mañana, fui a recoger a esa persona, pero como lo que le iba a pasar iba y me enojé enfrente de la posta policial que se encuentra aquí en la comunidad, los bajé, pero prácticamente quizás alguien lo estaba diciendo, agarró a esas 2 personas y lo asesinaron, uno aquí en la comunidad y el otro se encontró en Trujillo,
pero eso es lo que me salva a mí de estas cosas, de esos asesinatos, porque esa persona se encuentra en Trujillo. Yo voy a estar en Trujillo, no tengo vehículo, ni que fuera un jet para poder llegar a Trujillo. Esa persona lo encontraron en Trujillo muerta y uno lo encontraron aquí cerca de un río, de Río Cuyamel, cercano a nuestra comunidad, prácticamente dentro de nuestra comunidad. Wow. Damas y caballeros, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con una entrevista exclusiva desde Honduras, desde la comunidad de Sambo Creek, allá en Atlántida, Honduras, con el presidente del patronato de Sambo Creek, el señor Omar Suazo, más conocido como Baba Clay, en el ambiente artístico, porque él también es cantante, así de que hemos escuchado ya las atrocidades que suceden por allá en el territorio del área de Sambo Creek. Realmente es una pena y me gusta lo que has hecho con la limpieza que han hecho entre los jóvenes, porque el turista no va a llegar ahí si no hay un orden, si no hay seguridad. Yo creo que eso de que te hayas deshecho de esa mentalidad de los creeps, de eso que llevan de aquí los jóvenes, que es la violencia entre pandillas, eso es malísimo. Así de que muy buena iniciativa la que tuviste en al poder diluir y poder parar esa mentalidad que es nada más, nada menos una mentalidad criminal que se han llevado a los jóvenes que han sido deportados para las comunidades. Es de que nada de eso a través de tu liderazgo. También me he dado cuenta, Omar, y quiero que te expandas un poquito acerca de esto, de que cada vez que haces viajes a Estados Unidos, no venís de balde, no venís a cruzarte las manos, a darte una gran vuelta a Disneylandia, ni a ningún parque, ni nada. Venís a trabajar, venís a conseguir donaciones. Por favor, hablarnos un poco de estas conexiones que tenés y cómo lográs llevar computadoras y cosas que necesitan para la comunidad de Sambo Creek. Sí, cuando yo cada vez que voy, yo estuve hace unos tiempos que estaba ahí que no tenía ciertos trabajos, entonces me metí a una reparación de computación con unas personas que se llama TechChange, una compañía non-profit. Ellos me enseñaron a reparar computación y a la misma vez cuando dije voy a aprender, y aprendí algo, pero más estaba buscando la conexión, cómo podía ayudar a mi comunidad. Las primeras computadoras que se trajeron, Ronnie, me decepcioné tanto que las computadoras las encontré en la basura a los 3 años de haberlos traído. No, eran 7 computadoras, pero dije yo, ya no quería traer más computadoras porque la encontré en la basura, no dejaban que los jóvenes la usaran. Entonces, una de las decepciones que me llevé grande, pero hoy en día ya nosotros hemos traído más computadoras, ahora le han puesto más atención. En estos momentos hemos encontrado donadores que nos han dado la computadora del mismo TechChange, y hemos encontrado donadores que nos ayuden también a traer, porque nos dan dinero, parte del dinero para trasladar las computadoras para acá, y hemos encontrado también donador que pague el internet para la escuela, para que así los jóvenes puedan hacer su tarea por medio de internet en esa computadora. En la escuela en este momento hay 27 computadoras hábiles trabajando, cuando solo habían 5. Hay 27 traídas desde los Estados Unidos, y con la ayuda de la gente que no han estado allá, prácticamente gente extranjera, porque nuestra comunidad son duras, son tercas, somos egoístas para ayudar a nuestra gente, algunos. En el colegio hay 22 computadoras que queremos completarlas, para que así, porque son en cada aula prácticamente, son 45 niños en cada aula de primero a sexto grado. Entonces lo que queremos es completar esas computadoras 45 de cada niño, esté en cada computadora. Antes eran 3, 4 niños en cada computadora, ahora solo son 2. Entonces estamos tratando de reducir esto para que los niños se concentren y aprendan un poquito de la tecnología. Estas computadoras son traídas de los Estados Unidos. Prácticamente buscamos ayuda. Cuando no tenemos cómo traerlas, bueno, ya tengo que buscar de mi propia bolsa para ajustarlo, o hablar con los maestros. Al llegar aquí ellos ayudan también con una parte, lo cual que lo que hacemos es que las computadoras lleguen y que nuestros niños las reciban. También hemos recibido traído cuadernos, celulares prácticamente para nuestra gente, para que estemos comunicados los gente del patronato. Algunos se han recibido para que así podamos comunicarnos y reunirnos. Ya tenemos una oficina del patronato de la comunidad de Sambo Creek, para que así todo el papeleo, todo se haga dentro de la oficina, porque antes las comunidades garífunas solo tienen patronato dentro de las casas y no es justo. Es mejor que tengamos una oficina. Tenemos una posta
que en este momento la policía está tratando de apoderarse de la posta, pero la posta está a nombre de la comunidad. Todo eso también hemos estado trabajando en eso y tratando de conseguir esas donaciones de Ronnie y conocer gente, ¿verdad? Conocer gente para que así podamos trabajar en esto. Hace poco, el año pasado estuvimos en una reunión, este mismo año, perdón, con Harvard University, que en estos momentos se está tratando de llevar esta reunión para Colombia, que probablemente, si Dios quiere, viajamos para Colombia a ver cómo podemos conseguir proyectos para nuestra comunidad, ya que el gobierno de nuestro país no nos está ayudando para nada. Wow. Omar, también supe de que... Perdón, no, déjame mejor retroceder un poco. Si sabemos de que hay mucha gente de las comunidades garífunas de Honduras, hay más de 50 comunidades garífunas a lo largo de lo que es la costa atlántica, de lo que es el Mar Caribe en Honduras. Muchas de las comunidades se encuentran representadas aquí en Estados Unidos, más que todo en el área metropolitana de Nueva York. Si ellos nos están escuchando ahorita, ¿qué necesidades tiene el pueblo ahorita ahí en Sambo Creek de que ellos puedan donar? ¿Qué es lo que más se necesita ahorita? Si es que esta información que vas a dar puede llegar a los oídos del presidente de alguna organización garífuna que quiera contactarse contigo, contactarse con alguien en Nueva York para que puedan hacerse una donación, un envío, ya sea de dinero o de lo que necesiten, y hacérsela llegar hacia ti, a tu persona. Mira, tenemos tantos proyectos aquí, pero si uno de los proyectos que nosotros estamos tratando de hacer, que no solamente sea para una sola comunidad, que sean para todos. Estamos tratando de hacer un proyecto que se llama Viejo Sambo Creek. Se trata de 6 casitas y una casa cultural, donde los garífunos, donde nosotros podamos, el turismo también estamos tratando, porque la comunidad de Sambo Creek vive el turismo, hacer estas casitas para que cada casa tenga representación de cada gastronomía de nuestra cultura. Entonces, pero la casa cultural será para que sea teatro, para que sea teatro, escuela a la misma vez. ¿Por qué teatro a la escuela a la misma vez? Porque el turista necesita aprender algo de nosotros. Correcto. Y nosotros necesitamos algo de turista. Entonces, correcto. Pero al descansar, que no haya turista, la casa cultural serviría como escuela para recuperación de nuestra cultura, porque eso es lo más importante en estos momentos. Sí. Porque yo podría decir, no, necesitamos tanto dinero para esta estructura o para tal cosa. No, necesitamos recuperar nuestra cultura, y eso tenemos que gastar, y que la gente que están allá puedan ayudar a sus comunidades o ayudar a una comunidad para que sea un modelo para las otras comunidades, porque eso es lo que estamos buscando. ¿Por qué? Porque las otras comunidades pueden venir también y compartir y ver qué es lo que hemos estado haciendo y se puede hacer en otras comunidades. Y Sambo Creek es un modelo, hemos diseñado el proyecto, que ya lo tenemos listo, ya tenemos el terreno, pero no tenemos dinero. Y eso es lo que necesitamos de nuestra gente para que nos ayuden a la recuperación de nuestra cultura, que eso es lo que más importante que esto necesitamos en estos momentos, para que nuestros niños dejen de pedir con gente extraña, dejen de robar, dejen de alucinar Estados Unidos, deben de alucinar ropas finas, que sepan de que nosotros venimos de una cultura que tenemos que recuperarla y que es la más rica en el mundo, que es la cultura garífuna. Eso es lo que necesitamos. Este proyecto que se llama el Viejo Sambo Creek, en mi Facebook está, y voy a volver a ponerla para que la gente tenga una idea de cómo es lo que está, cómo es el proyecto del Viejo Sambo Creek. Y que no tiene mucho costo. Excelente. No, eso es muy importante, Omar. Damas y caballeros, audiencia linda, estamos en vivo y a todo color con el presidente del patronato de Sambo Creek, allá en Atlántida, Honduras, el señor Omar Suazo, es quien nos está brindando esta entrevista muy importante porque sabemos de que hay necesidades básicas, pero también parte de eso es poder levantar la cultura a otro nivel. Yo creo de que nos hemos dado cuenta que cuando el turista llega a Honduras, el turista no llega a buscar cualquier cosa, el turista siempre llega a buscar a los garífunas para no solamente hacer un estudio de campo, sino también para observar los bailes, las danzas, la música, las costumbres, la gastronomía, y nada más y nada menos que si va acompañado de un museo o de una casa de la cultura, es el lugar apropiado donde
se le puede dar la educación que anda buscando el turista. Aparte de eso, el dinero que ellos traen van a dejarlo felizmente ahí, comprando artesanías garífunas, comprando tambores, comprando comida, gastando su dinero en lo que es el turismo del área de Sambo Creek. Tengo aquí en mi pantalla unas fotos muy lindas de la comunidad de Sambo Creek, y realmente es un lugar envidiable, un lugar lindo, un lugar de mucho, un ensueño, y realmente abandonarlo sería un pecado, porque sería abandonar lo que los ancestros garífunas han forjado. Así de que tomemos el teléfono y comuniquémonos. ¿A cuál número o con quién podrían comunicarse, Omar, a la audiencia que están escuchando y que quisieran tal vez a través de Facebook encontrarte, no necesariamente llamarte, ¿verdad? Pero tal vez algún contacto que ellos puedan tener para poder establecer la comunicación, para que ellos puedan enterarse también más de lleno de los planes que tenés con esto de la Casa de Cultura. Sí, pueden llamar, la gente puede comunicarse conmigo por medio de mi Facebook, Omar Suazo, ahí me van a ver, estoy con una camisa típica, Omar Suazo, y también por el 504-3227, que lo voy a poner en mi Facebook también para que la gente lo tenga, 504-3227-2583, y también está el 9980-5866. Esos son mis números aquí en Honduras, pero en Facebook estoy prácticamente conectado, paso más conectado porque estamos buscando la información y conocer un poquito de nuestra gente. Quiero decirle, Ronnie, informarle a la gente también en todos los Estados Unidos que se está haciendo un censo. Mi esposa Cindy está haciendo un censo para conocer las necesidades, para que podamos ayudar las necesidades, con ciertas necesidades de nuestra gente de los Estados Unidos. Ahorita ella va para Houston, Texas, va prácticamente, yo tengo que viajar de aquí para ir a LA, para Chicago, Los Ángeles, para ir a poder para buscar ayuda, cómo podemos llenar esos documentos para ver por medio de lo que ella está haciendo, poder ayudar a nuestra gente. Ronnie, quiero decirle también que ese censo es importante, porque es importante, como decías, para ayudar a nuestra gente con algunas necesidades. Y también, hace poco me llamaron de Houston, Texas, de algunas personas que la migración, prácticamente la migración, estamos contactados con la migración y con esta gente las personas que se van de aquí para los Estados Unidos, especialmente de Sambo Creek, que necesitan un documento corroborar de que estas personas son hijos de la comunidad. Esos documentos son aceptables en la migración porque saben de que somos personas legales en nuestra comunidad, y máxima autoridad también, que tenemos que dar fe de cada persona que está en nuestra comunidad. Y también prácticamente en toda la migración de Estados Unidos se está trabajando este documento, se ha estado usando, y la gente ha estado prácticamente felices cuando dejan salir sus familiares de la migración por este documento. El patronato no solamente está para hacer algunas cositas dentro de la comunidad, estamos para hacer documentos, eso como acto de función, una constancia para bajar luz, una constancia de trabajo, una constancia prácticamente que necesita la migración, cualquier documento, aparte de los documentos de tierra que nosotros damos, se hace también esos trabajos en el patronato. Nosotros estamos gratuitamente, nosotros no cobramos ni un dinero en el patronato como miembro, porque nosotros no ganamos, quien gana es la comunidad con el servicio que le da, pero nosotros en el patronato, que es el presidente, la secretaria, la tesorera, que somos los que más pasamos ahí, nosotros no ganamos ni un peso dentro de la comunidad, porque eso es gratuito y fuera de lucro. Simplemente lo hacemos porque queremos ayudar a nuestra comunidad y queremos ayudar a nuestra gente. Excelente, Omar, gracias por esa información. Entonces, audiencia linda, hemos puesto ya la información, el contacto para dónde comunicarse en el momento que ustedes decidan. Pues bueno, me voy a poner la mano el corazón en la mano y voy a hacer una llamada, o voy a contactarme con Omar Suazo, presidente de Sambo Creek, del patronato de Sambo Creek, para poder ver de qué forma puede ayudar. Ajá. Antes que me olvide, Ronnie, también tenemos una persona desde Albany que nos está ayudando con unas personas. Hay personas aquí que no tienen que comer, Ronnie. Hay personas aquí, señoras de tercera edad, que no tienen hijos,
que no, o aunque los tengan, no les ayudan, no les dan nada y viven una intemperie aquí dentro de la comunidad. Estamos ayudando a estas personas. Wow. Hay una persona que los hijos de la comunidad, pero los otros no quieren, no sé qué es lo que pasa con los hijos de la comunidad que no quieren ayudar, que le mandan dinero, que mandan $30 al mes a esta muchacha para que le compremos provisión a estas personas. Son 3 personas que nosotros ayudamos con $30. Hay más personas que quisiéramos ayudar, pero no tenemos la capacidad, porque nosotros no recibimos dinero del gobierno ni de nadie, pero sí esta persona está mandando dinero para que así se le ayude a esos ancianos que necesitan ayuda en su casa para comprarle su provisión. Vamos y le compramos su provisión y se lo damos mensualmente. Aunque es poco, pero para ellos es bastante porque hay tiempo que no lo reciben. Entonces, esos $30 estamos ayudando. Con $20 que una persona nos mande para ayudar a esas personas y que se aumente el grupo, podemos mandarle fotografías, tenemos fotografías, podemos mandarles a las personas para que patrocinen a las personas y se les ayude. Nosotros con mucho gusto le podemos mandar esto si es que la persona lo pide, porque es necesario ayudar a nuestra gente. Nosotros estamos en los Estados Unidos, algunos es por algo, porque Dios nos pone ahí, pero tampoco tenemos que olvidarnos de lo que es nuestro. Y ese es el trabajo que nosotros, humanitario, que nosotros estamos haciendo en las comunidades. Wow, excelente, Omar. Así de que, por favor, danos el contacto de la persona en Albany, Nueva York. ¿Cómo se pueden contactar con esa persona para poder contribuir aún más? Esa persona manda el dinero directamente al patronato. Lo manda al nombre, le manda al patronato. Lo manda al nombre de Melissa Chávez, que es la persona que es la tesorera, y esa persona se encarga de ir a comprar la comida. No digo el nombre de Omar Suazo, porque se ve pero tiene que lo manda el nombre de Melissa Chávez. Vamos a poner la información ahí para que quiera mandar, que mande la clave por Western Union o por medio de algún banco, se recoge el dinero y se va a comprar la provisión. Cada mes le compramos la provisión a esta persona para que si esa persona pueda tener su comida, se le compre 5 libras de arroz, 5 libras de azúcar, se le compra su huevo, se le compra harina, cosas con que nosotros nos gustemos para que ellos, porque aquí todo es caro. Con $30 son 600 lempiras y para 3 personas prácticamente no es mucho lo que nosotros compramos. Por eso estamos invitando a otras personas que si quieren ayudar, también podemos invitar con esta ayuda humanitaria a nuestra gente. Así es que ya lo escucharon, familia. $30 al mes no es nada. Se puede juntar varias personas con varias donaciones y se puede hacer un envío de un solo mensualmente para poder ahorrarse el dinero del gasto del envío, ¿no? Así es de que el Garífuna es muy conocido por su unidad, por ser comunitario. Yo creo que esto jugaría un rol muy importante para poder continuar con esa tradición de unidad y de trabajar juntos, ¿no? Así es de que, bueno, continuamos con la entrevista esta noche con Omar Suazo, presidente del patronato de Sambo Creek. Tenemos llamadas también a través de la vía telefónica, pero Omarcito, ¿será que podemos poner una melodía para mientras que recibimos un par de llamadas, por favor? Ok, está bien. Aquí, dame un par de minutos mientras que sacamos un tema al aire. Ahí te va. Okay. Baba Cle con su zambona. Kabani chigabu, nido. Kabani chigabu, abuba muleno. Kabani chigabu, anyo. Kabani chigabu, abuba muleno. Wait.
música de Baba Clay. Ladies and gentlemen, this is Garifuna Music and Talk with DJ La Buga. We have live and direct all the way from Sambo Creek, Atlántida, Honduras, Mr. Omar Suazo. Así de que bienvenido, Omar, nuevamente. Estamos de vuelta al aire y tomamos una llamada telefónica que venía desde un grupo de legionarios. Legionarios son personas que viven fuera del país y pues regresan de vez en cuando a sus comunidades. Este es el grupo de el patronato de Sambo Creek, allá en el área de Miami, Florida, en el área de Florida. Así de que ellos están escuchando en vivo ahorita y a todo color, pero también nos hicieron una pregunta muy importante porque quieren saber y han escuchado de que el gobierno de Honduras a través del Departamento de Desarrollo han querido brindar ayuda a Sambo Creek para otros proyectos, aparte de lo de nada que ver con lo del río y todo eso de la presa, ¿no? Entonces, pero también hay rumores de que el presidente del patronato, o sea, tú, Omar, te has opuesto a ciertos proyectos. ¿Por qué? ¿Y cuáles son estos? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no le has dado la bienvenida a este tipo de ayuda que viene también me imagino, al mejoramiento de la comunidad? Así de que esa es la pregunta que nos hacen los miembros del patronato legionarios allá en el área de Florida. Importante la pregunta, voy a explicar esto. Por ejemplo, en estos momentos Sambo Creek el gobierno ha tratado de venir a dar proyectos, sí, pero siempre quiere arrebatar la comunidad, porque por ejemplo tenemos un título comunitario que nos otorgó el INA a la comunidad, pero lo que quiere el gobierno es que se desmiembre cada pedazo de terreno para que así le puedan dar proyectos a las personas. Una vivienda de 10 por 10, pero no le da terreno, no le da prácticamente, quieren que las casas se hagan a la par de la casa de la mamá, donde hay un pedacito de terreno, lo que sea, o en la mera calle, para que el gobierno se estasee dándole proyectos a la gente. Para que nosotros seamos desarrollados, tenemos que tener terreno. Aunque las personas tienen terreno, no le dan prácticamente ese proyecto. Vienen aprovechándose de la gente para que la gente pueda pagar impuestos. Esos impuestos, si vemos las otras comunidades de Garífuna, el gobierno no está ayudando a las comunidades de Garífuna porque si vemos las calles están todas deterioradas. Las casas nuestras están deterioradas. Prácticamente ellos nos están mandando a la calle. Y lo que nosotros estamos haciendo es proteger nuestro territorio como Garífuna, porque una vez desmembrando, el gobierno va a hacer lo que se le dé la gana, o si tú quieres vender tu solar a una persona que no sea de la comunidad, o que una tercera persona que es prácticamente anticonstitucional o es prohibido dentro del título comunitario, ya con lo que quiere el gobierno se va a hacer. Entonces, no es que no querramos que no entre el proyecto a nuestras comunidades, sí queremos que entre el proyecto, porque el dinero que da el extranjero para el gobierno, para que no haga los proyectos, ellos están exigiendo otra cosa para que se desmiembre. ¿Qué es lo que significa? Desaparecer las comunidades garífunas. Y Sambo Creek está en el ojo de este gobierno en estos momentos. O sea, ahorita entraron unas casas. Ahora lo que están haciendo, dicen, te voy a dar una casa, pero necesito que firme este documento para que se relija nuestro presidente, que es Nuevo Orlando. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Ellos no dicen la verdad. Las personas que están prácticamente, que quieren saber todas esas cosas, sí es bien importante, por ejemplo, por medio de la radio, la gente que no conocían o que solo escuchan algunas cositas, es bueno, y la pregunta vale la redundancia que sepa, porque nosotros no nos oponemos a los buenos proyectos que el desarrollo de la comunidad. Lo que nosotros nos oponemos es en la desaparición de nuestra comunidad, porque eso es lo que ellos quieren. Por ejemplo, si nosotros vamos a los ríos, ellos quieren nuestros ríos, quieren nuestras montañas y también quieren despojarnos de la playa. En estos momentos, aún están haciendo los grandes hoteles a la orilla de la playa. Y Sambo Creek es una de esas comunidades que tiene el gran, para que puedan hacer el gran desarrollo, tienen que despojarnos y que otras personas, y prácticamente nuestros ancestros, pierdan todo el derecho que ellos hicieron, que ellos nos dejaron, el legado que nos dejaron para que nosotros podamos desarrollar. Por ejemplo, tenemos los callos cochinos, nos quieren quitar los callos cochinos. Ya no los quitaron, solo nos han dado los callos, porque
Cayos Cochinos, uno de los primeros que llegaron a los Cayos Cochinos, a Cayo Mayor, fue mi tatarabuelo. Hoy en día perdió ese derecho, porque aquel tiempo siempre el Partido Nacional con Calleja empezó a vender lo que era Cayos Cochinos, despojó a los garífunas y simplemente nos dejó en pedacitos. Y esas son las cosas que están sucediendo en nuestras comunidades, mi gente, que proyectos quieren entrar, pero no lo quieren dar a cambio de algo. Hace poco tuvimos un proyecto con la Embajada Americana, que lo hicimos directo. Vino el gobierno, se metió. Un día antes que se ejecutara el proyecto, nos quitó el proyecto y lo mandó para Trujillo, que era un cubículo para tuberculosis, uno para VIH-Sida y también una reserva de agua. Eso ya estaba plasmado, ya estaba hecho, que su servidora yo estaba haciendo la conexión directa con la Embajada Americana y con la Naval, y nos quitaron el proyecto un día antes de ejecutarlo. Entonces prácticamente nos ven, dicen sí se lo vamos a dar, pero a la hora de la hora los proyectos no llegan. No es que nosotros no queremos, no es que su servidor, no soy nadie para oponerme, es la comunidad que va enfrente para decir no lo vamos a hacer y tú tienes que hacer lo que, porque quien me puso solo la comunidad no me puse solo. Wow, tremendo, realmente esto da pena, pero es mejor saber la verdad, Omar, porque cuando te están dando, o sea que el gobierno te está tratando de dar algo, pero siempre va una mano escondida ahí porque quieren algo, ¿verdad? No sí, solamente... el presidente, antes que mí, hubieron 2 millones de lempiras que se le embolsó, se los llevó, que era para el desarrollo de la comunidad. Pero son cosas que el gobierno no habla, porque no fueron 2 millones que tenían que darle a Sambo Creek. Fueron 8 millones y simplemente dieron 2 millones. Pero el presidente de anterior se llevó los 2 millones. ¿Qué fue lo que hizo? A comprar sus bienes, compró carros, compró vacas, compró buses, compró lo que tenía que hacer con ese dinero. ¿A dónde estamos ahorita? Por eso es que como la comunidad de Sambo Creek está un poquito atrasada, no es que está un poquito, está atrasada, porque ciertos líderes se han prestado para que hagan cosas dentro de la comunidad que van contra el desarrollo de nuestra cultura, porque lo que tenemos que cuidar en este momento es nuestra cultura, porque es lo que va a valer hoy, mañana y siempre. Wow, tremendo esto, Omar, gracias por aclarar esta situación, porque como líder, como presidente del patronato de Sambo Creek, yo sé que te llega ¿cómo es la palabra en español? O sea, mucha información falsa, te van a criticar, te van a realmente poner ahí en como dicen, en el tendedero, y te van a pelar, te van a criticar, porque pues ellos no saben lo que realmente está sucediendo dentro de lo que es el casco urbano de Sambo Creek y las influencias que vienen de afuera. Así es de que, bueno, esperamos que con esta información ya dada de parte del presidente del patronato, pues ya queden un poco aclaradas las cosas. Yo sé que aquí no vamos a aclararlo todo, pero realmente estamos dándole una ventana de información para que ustedes pues se puedan formar una idea, y si quieren ayudar para el mejoramiento de esta comunidad de Sambo Creek, pues adelante, se puede comunicar, el número ya está puesto a través de las redes del internet en la página de Facebook. Sí, y también la gente pueden llamar ahí. Ahorita acabo de poner acabo de mandarte los datos, mi número de teléfono, cómo la gente puede contactarse conmigo, y por WhatsApp también, los 2 números ya tiene WhatsApp. Pueden llamarnos y pueden preguntar directamente, nosotros no tenemos nada que esconder, y eso es lo que nosotros queremos, que la gente de afuera, que están fuera de Sambo Creek, que se den cuenta y que ellos hagan preguntas, porque se escuchan muchas cosas, pero la realidad no es lo que se dice afuera, sino que lo que nosotros vivimos aquí. Incluso estamos pasando de un caso en estos momentos, después de lo que te dije de las 2 personas desaparecidas. La misma gente llamaban a otra gente para afuera que no vinieran a Sambo Creek para la feria, porque aquí estaban matando gente, que aquí se estaban, todo eso. Entonces afectó la primera semana vinieron los policías, tuvimos una pelea con la policía, porque en una feria de la comunidad garífuna nos querían hasta prohibir lo que es bailar punta. ¡Wow! Que querían cerrar, hasta todo eso está sucediendo con nosotros, por una persecución política, que nos querían cerrar hasta los clubes
donde bailan nuestras madres, donde bailan nuestras hermanas, está bien, quieren cerrar las discotecas, prácticamente qué es lo que nosotros estamos trabajando con nuestra comunidad, es prevalecer la cultura, y la comunidad de Sambo Creek cambiamos el título de nuestra feria, de feria patronal a feria cultural. ¿Por qué? Tenemos que hacer el rescate cultural, y esta vez en esta feria, gracias a Dios, no hubo ni un problema, no hubo ni incidente, se le demostraron a aquellos que quieren poner Sambo Creek abajo, que aquí no existe el problema, lo que aquí existe es amor y armonía a cualquiera que llegue a nuestra comunidad. Hablando de lo que es hoy en día la comunidad de Sambo Creek, Omar, a ver si nos puedes dar un poquito de los datos de tipo de la población, de cuántas personas estamos hablando ahorita exactamente, aproximadamente, que residen en el casco urbano de Sambo Creek, cuántas comunidades aledañas hay que dependen de Sambo Creek, y también la infraestructura, digamos, el servicio sanitario, lo más básico, ¿qué es lo que está? ¿Nos podías arrojar esos números para darnos una idea, por favor? Porque el área está muy linda, es una belleza. Por ejemplo, de Sambo Creek depende de ciertas comunidades, lo que es Roma, Granadita, Roma y Granadita. Sambo Creek tiene 8,000 habitantes, estamos hablando de 900 casas. Son 8,000 habitantes lo que tiene Sambo Creek y está creciendo. ¿Por qué? Porque tenemos recuperación de terrenos. En este momento acabamos de recuperar el cementerio de 2 manzanas y media de terreno para un cementerio. En total de terreno que acabamos de recuperar ahorita casi son 15 a 14 manzanas, y el resto de las tierras se le ha entregado a la gente de un terreno de 12 por 12 para que así la gente pueda hacer su casa, pero aún así la gente no está cuidando los terrenos, no va a limpiarlos, es gratuito prácticamente. Lo único que se le pidió a los hijos de la comunidad, porque son los que prácticamente caen para que sí puedan tener un pedazo de terreno, se le pidió 5,000 lempiras, 2,000 lempiras para que se arregle la calle y 3,000 lempiras para que se ponga la luz eléctrica, que ya en este momento nuestra gente casi no han pagado ese dinero, ¿me entiendes? Entonces lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es el que tiene necesidad y es hijo de la comunidad, que necesita un pedazo de terreno, y el que no necesita y no ha pagado su cuota, se lo quita y se le da a uno que tiene necesidad, porque en verdad hay gente que sí tiene necesidad de terreno. Tenemos personas que no son de la comunidad que vienen a pedir terreno, que se le dé terreno, pero no podemos hacer eso porque va en contra de lo que es de la comunidad. Cada persona tiene su comunidad, a menos que la persona venga a comprar su pedacito de terreno por aquí, pero no puede venir como patronato a decirle toma ese terreno, porque va en contra. Tiene que ser los hijos de la comunidad que ocupen ese territorio. Wow, por eso es la lucha que nosotros tenemos. Hay un barrio en este momento que se llama Barrio Cleo, solo ahí hay 100 terrenos que ya también, que por honor a, bueno, porque fui el primero que puse el pie en el terreno, a la que decidieron que pusieran Barrio Cleo, entonces el barrio no existe, y está el que es Nuevo Sambo, que se trata de casi 200 y pico de pedazos de terreno que se le entregaron a las personas. Entonces, Sambo Creek va creciendo. Con esto, eso quiere decir que en Sambo Creek ya no van a haber 8,000 casas, 900 casas, sino que van a haber 1,000 a 1,500 casas que van a ir subiendo. Ya para el próximo 2 años ya va a haber 1,500 casas en Sambo Creek. Va creciendo. Hay 2 juntas de agua, que una de las que está en Corinto, en Barrio Corinto, y una que es prácticamente de Sambo Creek. Pero el patronato es el que prevalece en todo el territorio porque es la máxima autoridad de toda la comunidad. Tenemos una junta de agua, tenemos un patronato, tenemos 2 clubes de mujeres, no barrio y florista, lo cual que tenemos diversidades dentro de la comunidad para que siga nuestra cultura prevaleciendo. Wow, hay también, aparte de, cuando decimos juntas de aguas, de agua es de donde está la planta de procesamiento y distribución de agua, ¿no? Sí, tenemos la dicha que los 2 ríos son tomables, son ríos que no necesitan mucho tratamiento. ¿Por qué? Porque son ríos vírgenes, son ríos, todavía tenemos montañas, no dejamos que la gente vayan a vivir arriba de nuestras presas porque no los van a dañar. Entonces, pero sí vienen gente de afuera a invadirnos y tenemos que sacar a esas personas. ¿Y quiénes van a sacar a esas personas? Es el presidente del patronato que tiene que subir, junto con la policía, fiscalía, si es que ellos quieren,
sino vamos a tener que simplemente los pobladores para ir a sacar a esas personas para que no haya deforestación en lo que es en el pie de la montaña. Todo eso nosotros protegemos y no podemos dejar que el gobierno no lo quite así nomás. ¿Por qué? Sambo Creek tiene 171 años de fundación, de haberse fundado. Excelente. 171 años. 171 años. 71 años, sí, de haberse fundado. Entonces, en estos momentos prácticamente yo hace poco terminé el libro, no he tenido tiempo de sacarle, pasearla, porque también se necesita dinero para eso, pero sí se ha sacado un librito sobre la historia de Sambo Creek y de algunas cositas hemos puesto, algunas cositas de lo que está dentro, como un centro de salud, cuántas escuelas hay, simplemente en cada escuela, simplemente en la escuela de la comunidad, son 45 a 40 niños en cada aula, estamos hablando de casi 450 o 500 niños solamente en la escuela, estamos hablando de 100 niños en el kinder, lo que está en el kinder, y estamos hablando de 260 jóvenes que están en el colegio. Son estadísticas, son cosas que están sucediendo aquí hay en la comunidad, hay para dar lo que queremos que nuestros hijos puedan decir, soy garífuna, soy de Sambo Creek y vamos a trabajar con nuestra comunidad, porque hoy en día los jóvenes solo están pensando irse para los Estados Unidos y olvidarse de dónde vienen y quiénes son, y hablar inglés, y se están olvidando de lo que es hablar garífuna. Y eso es el miedo que nosotros tenemos en este momento, porque estamos perdiendo nuestra cultura, estamos perdiendo nuestra lengua, y no queremos perderla, porque con esto, lo que nosotros vivimos en Estados Unidos, sabemos cuánto vale y cuánto sufrimos algunos los que no hablan garífuna. Wow, excelente dato. Bueno, estamos poniendo todos los datos que estamos recibiendo aproximadamente. No es exacto, pero al menos esto se forma una idea a nuestro público lindo, nuestra audiencia que está pendiente de los datos que nos ha dado el presidente del patronato de Sambo Creek, el señor Omar Suazo Babaclé. Aproximadamente hay unos 8,000 habitantes en el área de Sambo Creek con unas 900 casas, todo es aproximado. En el barrio Corinto se posee una junta de agua, pero hay en total 2 juntas de agua. Sambo Creek tiene 171 años de haberse fundado, o sea que prácticamente fue fundado cerca, ¿no?, de lo que fue la llegada de los garífunas a tierras de Centroamérica, allá para el área de Port Royal, en lo que es las islas de la Bahía Roatán, que fue en 1797. Entonces, bueno, si le restamos, o no, si le sumamos, bueno, algo así, ya me estoy confundiendo de aquí, 1945. Fue fundada en 1945. Wow, gracias por eso, Omar. Eso realmente pone en perspectiva. 1845. 1845, así es, corroborando, 1845 fue fundada la comunidad de Sambo Creek, una de las 50 y algo comunidades garífunas que se encuentran a lo largo y ancho del territorio hondureño del Caribe. Así es de que gracias por escucharnos, estamos en sintonía de Garífuna Music and Talk with DJ La Buga, su programa semanal cada miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Los Ángeles. Estamos en vivo a través de los estudios en Long Beach, California, a través de 2 estaciones de lnbroots.com, allá en el Boogie Down Bronx, en el Bronx, la comunidad más grande fuera de Centroamérica de garífunas, y también a través de radiocentroamerica.com en el centro de Los Ángeles, la comunidad más grande centroamericana en general, garífuna y no garífuna, de lo que es fuera de Centroamérica. Somos número 1 aquí en el área de California, en Los Ángeles. Así es de que gracias, Omar. ¿Algo más que querrás agregar a la entrevista? Yo sé que, como dijiste al principio, hay mucho que hablar, que nos llevaría tal vez otro show aparte para poder realmente dar una información que comprenda lo que es el casco urbano de esta bella tierra, esta bella linda, este paraje de ensueño que se llama Sambo Creek. No, lo que quiero decirle, quiero mandarle un saludo especialmente a mis hijos que están escuchando en estos momentos y algunos amigos por ahí por Nueva York, a Cindy, mi esposa, que también, como le vuelvo a repetir, que necesitamos la ayuda de cada garífuna que vive en los Estados Unidos para hacer este censo. Apóyenla, por favor, apóyennos a hacer este censo. No lo estamos haciendo para lucrarnos de la gente ni nada de eso, lo estamos haciendo para ver
cómo seguir el trabajo desde los Estados Unidos a nuestra comunidad y que nuestra gente entienda de que teniendo un censo y que nos cuenten, valemos más cuando nos cuentan, porque a la hora de la hora no estamos en una lista, no valemos. No importa si la persona tiene documentos o no tenga documentos, son informaciones que nosotros estamos buscando ayuda. Hoy en día no he venido para Samos Creek a ayudar, y ella se ha quedado en los Estados Unidos para poder ayudar a nuestra gente también, y le pedimos ayuda a la gente de Chicago, Los Ángeles, todo, la costa norte, este y oeste de los Estados Unidos, y cuando nosotros lleguemos con este censo que nos ayuden, que nos apoyen, porque es algo importante que estamos haciendo para que cada una de las organizaciones que estén en cada estado tengan ese listado y sepan cuántas personas, cuántos garífunas viven en cada estado de los Estados Unidos, cada rincón. Y gracias por todo, Ronnie, con el programa, y es un programa que siempre estoy pendiente escuchándolo, y estoy pendiente también de las noticias que tú pones, y quiero saludar al Gran Gatu, que la vez pasada estuvo ahí también, y a otras personas que estuvieron contigo por el Gran Gatu, que siempre ha sido un gran músico, una persona sencilla, y espero que también lo esté pasando bien, y que esa decisión que ha tomado, que se va a retirar, bueno, Gatu, siempre vamos a estar cantando parranda, ¿verdad? Así es de que esperamos grabar juntos. Tú estás comprometiendo a que no se jubile, a que no se retire. Que no se jubile todavía, que está joven todavía, Gatu. Excelente. Que Dios te bendiga, Omar. Los ancestros te protejan de todo. Yo sé que tenés un gran corazón para lo que es tu gente garífuna. Eso es un orgullo. Gracias. Así es de gracias, que... y bueno, para adelante, vamos a seguir con esto, Ronnie, y cualquier información, vamos a estar informándonos. Ahí puse mi información, cualquier cosa, mi número de teléfono en el page tuyo, para que así la gente sepa cuál es mi número de teléfono. Si tienen alguna pregunta, no duden, puede ser buena o mala, estamos para explicarles, y por eso decidí venir acá, para que la gente sepa, que están allá en los Estados Unidos, sepan cuál es la realidad, lo que estamos pasando en nuestras comunidades. Todas las comunidades garífunas estamos sufriendo en este momento, pero más estamos sufriendo por la decisión de algunos compañeros o algunas personas que se han ido, y algunos que están aquí, que no quieren dar ese granito de arena para que podamos seguir adelante y prevalecer y seguir con nuestra cultura, que es lo más importante. No, y recordémonos también, Omar, de que si eres un profesional forjado aquí en Estados Unidos, siempre puedes regresar a dar de lo suyo, a dar un taller. No solamente estamos hablando de dinero, sino puede llegar a contribuir con ese conocimiento que ha adquirido en esta gran patria, en este gran país que es los Estados Unidos de Norteamérica. Si estuvo en en algún de los brazos de lo que es la Armada de Estados Unidos, ya sea el Army, Navy, Marines, en cualquiera de esas, de lo que es la milicia, también pueden llegar con el conocimiento, porque trabajando para lo que es las Fuerzas Armadas se aprenden muchos trabajos, muchas especialidades, ya sea ingeniería, ya sea mecánica de avión, mecánica de automóvil. Pueden llegar a dar un taller allá a los jóvenes que lo necesitan para estar mejor preparados y para poder también estar al día con lo que es la tecnología y el conocimiento, ¿no? Así es de que, ya que no hay oportunidad de superación en Honduras, todos los que se han venido a este país a superar siempre pueden dar su granito de arena de alguna forma u otra, no necesariamente monetariamente, sino pues hay de muchas formas que pueden colaborar. Así es de que los números están en pantalla. Dale. Y algo importante, Ronnie, es esto, que nosotros estamos entrando, porque las cosas que tú sabes, las personas que están afuera de los estudios, es más fácil agarrar a la gente que están dentro de las universidades, escuelas y todo eso. Lo que estamos haciendo, estamos yendo a las escuelas, estamos yendo al colegio, para que las personas que han sufrido, que han llegado a los Estados Unidos, que hablen de sus experiencias, cómo llegaron, cómo hicieron para superar, para que estos jóvenes de acá tengan esa misma idea, porque ellos tienen la idea de que todos los Estados Unidos se recogen, algunos todavía tienen la idea que todos los Estados Unidos se recogen, que los dólares todavía los pueden encontrar en el suelo, y que ya ya son ricochones lo que han sido, lo que tienen, los taquitos que tienen ahorita. Todas las personas que han llegado han luchado, entonces queremos, si alguien quiere hacer eso, puede venir acá a nuestra comunidad de Samos Creek, hacemos un arreglo en los colegios y en la escuela, para que puedan hablar de su experiencia cuando vienen a Honduras, para que así nuestros jóvenes tengan una idea y ver, superar ellos mismos qué pueden hacer con su vida, y también copiar un poquito del sufrimiento de la otra persona para no ir a caer al error que cayó la persona que viene a contarnos sus ideas. Wow, excelente, tremendo. Gracias, Omar. Feliz noche. Gracias. Dios te guarde y seguimos adelante en la lucha.
Gracias a ti, gracias por todo. Muy Buetinguño, Abuti. Ayo. Gracias, familia. No se olviden, los datos están en la página de Facebook para contactarse con Baba Clay. You have. Wow, qué belleza. Buena parranda ahí. Beautiful. Ladies and gentlemen, we just had on the line the president of the Patronato from Sambo Creek, Atlántida, Honduras, Mr. Omar Suazo, also known as Baba Clay. In the music scene, of course, Baba Clay has recorded many, many songs. And this one here, the one we just listened to, is called No Fury. Mi tía. Así es de que tremenda melodía, una parranda muy sabrosa de el señor Baba Clay, Mr. Omar Suazo. This is your weekly radio show, Garifuna Music and Talk with DJ La Buga.
We're live and direct. Saludos muy cordiales para la gente linda que nos está escuchando. Total sintonía allá en el área de Florida, también en el área de Nueva York, pero en especial en Brooklyn y allá en el Bronx, también aquí en el centro de Los Ángeles, en total sintonía con radiocentroamerica.com cada miércoles a partir de las 7 de la noche. Continuamos con Omar Suazo, Babaclé, y eso se llama Wanile. Wanile. Lo nuestro. La música de Babaclé, de Omar Suazo. Audiencia linda. Bueno, ahora nos vamos hasta Nueva York.